Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fin de semana con Jaime Núñez. Bueno, ya estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Uno de los temas muy importantes que se ha tocado en la agenda pública es lo que tiene que ver con los niños que están siendo utilizados por algunos grupos del crimen o de trata de personas para que adultos logren llegar a Estados Unidos, y también niños que salen desesperados de sus casas, de sus regiones en Centroamérica, y pues huyen de su realidad para llegar a Estados Unidos, acompañar a un familiar o alcanzar a algún familiar. Está con nosotros conectado, me da mucho gusto poder platicar con Juan Martín Pérez García. Usted lo conoce, él es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM. Juan Martín, primero, muchas gracias, excelente fin de semana, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, sobre todo por hacer visible lo que está sucediendo con niños y adolescentes pues en el continente, pero particularmente en estas zonas fronterizas que está haciendo ya desde 2014, como lo dijo el propio Barack Obama, una crisis humanitaria de niñez migrante. ¿Y qué se ha hecho desde el 2014 al 2021, Juan Martín? Han pasado muchos años, ha habido picos de crisis, creo que hoy estamos en una de estas, no sé en qué magnitud nos encontremos en relación a las otras, pero ¿qué se ha hecho a lo largo de estos años, Juan Martín? Mira, es importante mirar un poco atrás y tener presente que los detonantes de la migración en general de personas adultas y niños y niñas siguen siendo los mismos. Tenemos estados de Centroamérica deshechos o cooptados plenamente por el crimen, como el caso de Honduras. Hay una ilustración que suelo compartir. 4 de cada 10 niños y niñas en Honduras no van a la escuela. O sea, es muchísimo. El 40% de la niñez no va a la escuela, no porque no quiera, sino porque no hay establecimientos escolares, no tienen la infraestructura. De por sí era un país pobre, pero es un país también pues carcomido por la corrupción, por el narcotráfico. El hermano del presidente actual acaba de ser condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Muy probablemente cuando termine su gestión, bastante cuestionada en una reelección extraña, también será procesado el actual presidente. Pero lo comento porque son estos elementos de país que hacen difícil que cualquier familia que esté pensando en que sus hijos e hijas, que todo mundo queremos lo mejor para ellos, puedan desarrollarse, pues se quieran quedar. Y la pregunta siempre que tienen las personas es, ¿cómo es que alguien se atreve a mandar a sus hijos solos o incluso a hacer el trayecto con ellos? Y yo lo que les invito es a pensar qué tan grave es lo que están dejando como para que se atrevan a recorrer con alguna esperanza, sabiendo que hay riesgo, con alguna esperanza de que pueden lograrlo. Entonces, claramente lo que estamos enfrentando son cosas muy graves. Les cuento, un adolescente está predestinado ya, particularmente en las zonas pobres, a convertirse en integrante de la Mara. No es por voluntad, no es porque quiera, es reclutamiento forzado. Una chica adolescente no tiene muchas posibilidades, salvo convertirse en esclava sexual o en trabajar de servidumbre para estos grupos o sobrevivir con lo que pueda en un entorno tan adverso. Obviamente, estas son realidades que nadie queremos para nuestros hijos e hijas y forzan. ¿Tienen cancelado su futuro? Claramente el proyecto de futuro de estos niños y niñas no existe, pero es importante, Jaime, recordar que no es un tema nuevo. Esto tiene al menos 30, 40 años en Honduras, que se viene discutiendo, Guatemala, El Salvador, y bueno, claramente son responsables de su propia realidad nacional, pero nadie puede forzar a que un niño, una niña, una familia no busque lo mejor para su futuro. Y entonces aquí se conjuga con otro factor, que es el derecho a la reunificación familiar. La migración en nuestra región es de toda la vida. O sea, en México, pensemos desde los años 50 del siglo pasado con el concepto de espaldas mojadas, y hay un número muy importante de personas que ya tenemos parientes, conocidos en los Estados Unidos, y es un derecho humano la reunificación familiar. Ese es un detonante fuerte. Y aquí una nota al pie, Jaime. Discursivamente los Estados Unidos han desarrollado una estrategia muy fuerte, particularmente los republicanos, para atacar ahora la administración de Biden, demócrata, diciendo que su apertura o su idea de normalizar o regularizar la migración o a los niños y niñas latinos, los llamados Dreamers, está promoviendo que migren más niños. Esto no necesariamente es cierto,
Por supuesto, no podemos decir a grupos criminales que usen a niños para llevarlos un poco al frente, digamos, eso no lo descartamos, pero le toca a las autoridades demostrarlo y procesar a las personas que lo están haciendo. Hasta ahora, en el caso mexicano, no tenemos casos así. En el caso norteamericano, se sabe de algunos, pero no es un tema masivo. Lo que sí tenemos que ubicar es que estos éxodos que se han venido dando, y por eso cité 2014, no son nuevos. Y no es porque cambió la administración de Biden. Y lo que aquí es importante ubicar, Jaime, es que hay un doble discurso de Biden. Por un lado, regularizamos a los que le dieron votos, que fueron los latinos, con 11 millones de personas que va a regularizar, los Dreamers, una tarea muy importante, pero siguen con la frontera sellada. Muchas de las políticas que instauró muy duras Trump las mantiene Biden. Incluso parte de la construcción del muro, aun cuando dijo que no va a continuar, los contratos que ya estaban pagados, se sigue construyendo muro. Entonces, este doble lenguaje de la administración Biden está costando, como ejemplo, que el Estado mexicano sea, como lo ha sido históricamente, pero ahora mucho más dócil, y tenemos sellada la frontera. Hay dos hechos muy lamentables. Recordemos este hecho muy fortuito, coincidente y lamentable, de nos mandan 2.4 millones de vacunas y sellamos la frontera sur cuando venía el éxodo. Con 8,000 guardias nacionales, ¿no? Exactamente, se filtró un documento del Departamento de Estado donde México se comprometió entre 8 y 10 mil efectivos militares para sellar la frontera. Este tipo de expresiones que van muy en contra de la autodeterminación de una nación como México y van en contra del discurso de que aquí somos muy nacionalistas cuando se está definiendo la política migratoria en los Estados Unidos. Y todo esto, Jaime, va en contra de vida de millones de niños, niñas y adolescentes de México y de Centroamérica, porque también ha cambiado la correlación. Con la pandemia, no solamente están migrando como antes 8 de cada 10 niños y niñas centroamericanos, sino ahora son 6 centroamericanos y 4 de México. La patrulla fronteriza está deteniendo y deportando a niños y niñas mexicanos, no a su lugar de origen, sino los están dejando en la frontera, literalmente como carne de cañón de los grupos criminales. Lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo México, lo que están haciendo los estados de Centroamérica es inhumano, y por eso es que estamos hablando de una crisis humanitaria. ¿Y qué es lo que se está haciendo en México para atender a esos niños que alcanzan a pasar ese primer filtro, por así decirlo, que se encuentra en Tapachula, en la parte de Chiapas, con nuestros vecinos de Centroamérica? ¿Qué pasa con estos niños que logran llegar a Puebla, a Veracruz, a Tamaulipas, a Zacatecas, incluso a la frontera, a Tijuana, y hay algunos refugios que ya están de por sí rebasados desde hace algún tiempo? ¿Qué es lo que está sucediendo con la atención de estas pequeñas y estos pequeños que lograron pasar esa primera aduana sumamente compleja? Pues mira, la verdad es que es muy complejo lo que está sucediendo y crítico. El Estado mexicano en general ya no tenía albergues ni espacios para recibirlos. Logramos la modificación o la armonización de la ley y no se puede detener a un niño o una niña porque no está cometiendo un delito. La garantía de derechos de una protección internacional reforzada está... Pero eso no creó un incentivo para que el niño sea utilizado. Fíjate que al contrario, porque si el Estado mexicano cumpliera con esa tarea de protegerle, no encerrarlo, no privarlo de libertad, sino protegerle, ya no quedaría en manos de presuntamente grupos criminales. Ok. Como en realidad no lo está haciendo, porque no invirtieron recursos, porque no ahorraron, porque recortaron presupuestos en el presupuesto de egresos del 2021, ahora lo que está sucediendo es que la policía migratoria no puede detenerlos porque sería ilegal, y lo que están es con el eufemismo de los estamos rescatando, y por eso es importante, Jaime, esto para desmentirlo, porque si bien es cierto, puede suceder, en realidad nos están vendiendo la idea de rescate porque los están usando grupos criminales para detenerlos, algo que la ley no dice. Entonces, hay que ubicar que esto tendría que ser caso por caso y demostrarnos por cada rescate que hicieron, rescatamos a tantos migrantes, ¿dónde están las personas detenidas? Y no solamente detenidas, sino cuántas han sido sentenciadas. Porque si no, lo que estamos viendo es que a migrantes adultos los están presentando como polleros, cuando esto no es necesariamente así. No olvidemos, Jaime, también que la ruta migratoria desde hace mucho tiempo ha sido controlada totalmente por grupos criminales, en redes con funcionarios corruptos, con empresarios corruptos que tienen el control territorial, y no pasa nada ni nadie si no han pagado la cuota.
La reciente masacre de 19 personas migrantes en Camargo, Tamaulipas, es un ejemplo de ello. Iban por una ruta donde no habían pagado. Esto es una demostración de que el Estado mexicano y sus funcionarios y funcionarios corruptos no están diciendo la verdad, y por el otro lado el sistema DIF está totalmente rebasado, no tiene presupuesto, no tiene personal. Acaban de anunciar que van a abrir unos campamentos en el norte del país para poder atender, y claramente los campamentos es algo temporal. No podría pensarse que eso necesariamente sea una permanente, ni digna, ¿no? Necesitamos, y Jaime, y estamos trabajando en ello, crear un mecanismo transnacional de protección integral de niñez migrante y refugiada que articule los esfuerzos de los gobiernos de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, para que ellos, los últimos, se hagan cargo de su responsabilidad también, pero un mecanismo que permita que sean las autoridades de infancia y no el ejército y no la policía migratoria quien atienda a niños y niñas. Cualquier mezcla de militares con niñez no va a dar buen resultado. Pues Juan Martín, vamos a estar muy cercanos a ustedes. Sabemos que están haciendo un trabajo extraordinario en todo lo que tiene que ver esto, y también visibilizando lo que está ocurriendo y lo que estamos dejando de hacer como seres humanos, como personas, como autoridades, como responsables de lo que está ocurriendo, y también, sin duda, volteando. También eso es una responsabilidad, volteando hacia otro lado, sin focalizar ese enorme problema y duro problema que está sucediendo con los niños migrantes. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, muchas gracias. Eres muy amable para ayudarnos a entender y comprender la profundidad de esta crisis que está viviendo la infancia de Centroamérica y en México también aquí reflejada. Cuídate mucho, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Hasta pronto, Juan Martín, gracias, muy buenos días. Voy contigo, René.